Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias a Dios nuevamente podemos, utilizando este medio, transmitir la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y quiera Dios que en esta noche su palabra, la palabra de Dios, pueda llegar en cada uno de los corazones de los oyentes. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, viendo, otros que también en los días que vienen quizás seguirán viendo, escuchando, oyendo el mensaje. Un saludo a todos. En estos días, meditando en la palabra de Dios, me detuve un poco en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y es la porción que quiero compartir con los hermanos. Y puse como título el andar del cristiano. Cómo andamos, cómo vivimos. Y dice Efesios capítulo 1, voy a leer desde el verso 1 al 6. Dice así la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamada en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Hasta aquí la lectura. Esta es la porción de la palabra que he escogido para poner como fundamento, como base de este tema que el Señor me estuvo hablando durante estos días. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y se cree que esta carta a los Efesios es una de las primeras cartas que él escribió desde su lugar de reclusión, por decir así. Él no tenía la libertad de los otros creyentes que podían andar, caminar, moverse de un lugar a otro. Tenía cierta libertad, pero bastante restringido. Pero ahí estaba. Y él dice: yo pues preso en el Señor. Él entendía que esa situación suya era permitido por el Señor para el progreso del Evangelio. Y él dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, en estos días este pasaje ha quedado grabado en mi mente, en mi corazón, y como hemos compartido en la vez anterior, este llamado a un examen personal, y por ese camino estamos en estos días y me llevó a leer estos pasajes. ¿Cómo andamos? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quizás hoy no vamos a hablar del llamado,
porque muchas cosas podemos decir del llamado. Tenemos un llamado santo, un llamado sublime, un llamado supremo, un llamado desde la gloria mismo de Dios. Y cuántas cosas podemos decir del llamado que todo verdadero creyente tenemos o recibimos. Pero la pregunta, y podríamos decir la incógnita, es si nuestra vida, nuestro andar cotidiano, honra aquel llamado supremo. Si nuestro andar glorifica aquel llamado, honra aquel llamado. Pablo en varias partes de la Escritura menciona el andar del creyente. Pablo en varias partes de sus cartas, él ruega a los hermanos y muchos de esos ruegos tienen relación con el andar del creyente. La preocupación del apóstol Pablo era que el andar de cada creyente, la vida de cada creyente, glorifique, honre aquel llamado. Permítanme leer un pasaje, ahí nomás, en el capítulo 5, el verso 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí en el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice: por tanto no seáis, el 17, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mirad pues con diligencia. En estos días se ha hablado mucho de la necesidad de mirar hacia adentro, de la necesidad de un examen, de la necesidad de permitir al Señor que a través de su palabra nos examine. Pero aquí el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y en el verso 17 me llama la atención, dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No entender, no conocer la voluntad del Señor, de hecho que es una dificultad y un problema. Porque necesitamos conocer la voluntad del Señor para luego obedecer aquello que Él quiere. Y el mandamiento de aquí de Pablo dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otro pasaje que me llamó la atención también es en Colosenses. Hay dos libros más adelante, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo, en el verso 9: desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Y quiero que prestemos atención a lo que sigue, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros vivimos o andamos como es digno del Señor, honrando aquel llamado, para que andéis como es digno del Señor, podemos agradar en todo, podemos llevar frutos en toda buena obra y podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y esto es la voluntad de Dios. Pero qué bueno es que nuestra vida, nuestro andar, como dice Pablo aquí a los colosenses, que andéis como es digno del Señor. Y vamos a avanzar un poco leyendo segunda carta de Juan. Esta carta de Juan tiene un solo capítulo, entonces vamos a leer el verso 6. Segundo libro de Juan, el verso 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí Juan dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. La obediencia, el servicio, el ocuparnos en la obra del Señor, en estar en las manos del Señor para lo que Él quiera utilizarnos. Esto es una demostración de gratitud y de amor hacia Dios. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Muy bien, ahora quiero volver a Efesios capítulo 4 y quiero comparar con el primer pasaje que hemos leído, quiero comparar con el versículo 17. Efesios capítulo 4, el verso 17 dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En el verso 1 Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí en el verso 17 dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo claramente hace una diferencia entre los gentiles creyentes, que eran los efesios, a quien fue dirigida la carta, y los gentiles que aún no habían conocido al Señor. Los gentiles que aún no habían conocido al Señor, Pablo le define que ellos andaban según la vanidad de su mente. Su mente, su entendimiento era lo que dirigía y guiaba su vida. Y Pablo le dice a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, dice,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí lo que vemos es dos modelos de vida. Pablo le está advirtiendo a los efesios de que ya como creyentes no debemos andar según nuestra mente, según el entendimiento humano, pecaminoso y carnal. Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajeno de la vida de Dios. No hay vida de Dios en su mente, en su corazón. Como dice en otra parte de la Escritura, están muertos en sus delitos y pecados. Un modelo de vida guiado según su propio criterio, según su propio entendimiento, sin tener en cuenta a Dios porque no le conocen. Su entendimiento está oscurecido, está entenebrecido por la dureza de su corazón. Ahora quiero que veamos el versículo 2 nuevamente, la característica del verdadero creyente y que debe ser infaltable, por decir así, por usar un término. Esta característica no debe faltar a un verdadero creyente que quiere servir al Señor. Y leamos lo que dice el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En estos días, leyendo estos pasajes, descubro, por la gracia del Señor, que el creyente que quiere ser útil al Señor, que quiere servir al Señor, tiene que tener esta característica. Humildad, mansedumbre. Ahí habla de soportados con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es la humildad? Aquí hice una pequeña anotación, simplemente de un diccionario secular. Saqué una definición de lo que es la humildad. Seguramente que si buscamos más profundamente en aquellos diccionarios bíblicos vamos a encontrar más verdades aún. Pero en un diccionario secular, común, dice que la humildad es la característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y limitaciones y obrar de acuerdo a esto. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Y fíjense, queridos hermanos, lo que dice al final de esta definición. Es un valor fundamental para vivir en la sociedad. Sin la humildad no es posible vivir en armonía en una sociedad, llámese la sociedad que conocemos, pero pensando en lo que es la iglesia del Señor. La humildad es el ingrediente especial que nos mantiene unidos. Ser consciente de nuestras limitaciones y de que el Señor ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Y que el Señor es el que capacita a cada instrumento, a cada hermano. Y yo con esta actitud de un reconocimiento de mis limitaciones sirvo al Señor ahí con toda sencillez, sabiendo que lo que yo no puedo hacer, el Señor capacita a otro para que lo haga. La humildad.
Ahora veamos lo que significa soportar. Soportar viene de la palabra soporte. Es muy sencillo. Es algo que se pone abajo de algo para soportar un peso. Es algo que se pone debajo de otra cosa para servir de apoyo. Soporte. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos ejercitarnos en esta práctica de ser un soporte a lo demás? Ahora veamos lo que dice lo que significa paciencia. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse. La paciencia es la actitud, la disposición que tenemos para sufrir por la causa del Señor. La paciencia. Y entonces dice que el creyente se debe conducir con toda humildad, con toda mansedumbre. Tengo anotado también aquí mansedumbre. Mansedumbre es una palabra que deriva del latín y me llama la atención el sentido que le pone esta explicación de lo que significa mansedumbre. Es una palabra compuesta mansuetus. Man significa mano. Suetus significa acostumbrado. En otra palabra, mansedumbre es una actitud, es una persona manso, es una persona que está acostumbrado a la mano. Uno se puede arrimar con confianza y él no toma a mal. Él recibe como de parte del Señor. Una persona mansa es una persona que está acostumbrado a que los hermanos se arrimen a él y le ayude, y sabe aceptar fracasos y errores. Sabe reconocer, tiene esta gracia de saber humillarse y aceptar las debilidades y los errores que todos tenemos. Una persona manso es una persona a quien uno puede arrimarse con toda confianza. Que a pesar de que muchas veces nuestras palabras pueden ser duras, a pesar de que muchas veces nuestras palabras puedan ser inapropiadas, el hermano está preparado por el Señor para saber recibir, para saber aceptar. Otro pasaje que me llama la atención está también en Colosenses, el capítulo 3, el verso 12. Colosenses capítulo 3, el verso 12. Dice así, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me llama, hermano, poderosamente la atención una palabra ahí al inicio de este pasaje. Vestido pues como escogidos de Dios. Cada verdadero creyente
es un escogido de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Y me vienen a la mente algunos pasajes de Pablo. Ahí en el capítulo 6 nomás, de Efesios capítulo 6, el verso 20, Efesios capítulo 6, el verso 20, dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Esa palabra, soy embajador en cadenas. Pablo, él entendía que él era un embajador en cadena. Tiene relación con su situación de que él estaba preso, estaba detenido, y él dice que él era un embajador de Dios. Si pensamos de esta manera, yo soy un embajador de Dios, una persona a quien Dios me ha colocado para representar la vida misma de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios. Pablo dice que él es embajador en cadenas. Y ahí en 2 Corintios, el capítulo 5 también, el verso 20, 2 Corintios capítulo 5, el verso 20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En Efesios él dijo que yo soy embajador en cadenas. Y aquí dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, vestidos pues como escogidos, como embajadores de Dios, santos y amados. ¿De qué cosa? De entrañable misericordia. Primer aspecto, entrañable misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es sencillamente ver la miseria de los demás con dolor en el corazón. La miseria del hombre, la miseria del prójimo, yo traigo al corazón. Sentir dolor, sentir deseo de ayudar a una persona que está en una situación de miseria. Estamos viviendo tiempos en donde vemos muchas personas miserables, lejos del Señor. Y la misericordia del creyente debe ser que le lleva a esa persona a los pies de Cristo. Dice de entrañable misericordia. Entrañable, habla de las entrañas, de adentro nace esa misericordia, esa lástima, ese dolor, esa preocupación por causa de la miseria ajena. Y después dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La vestimenta y la característica del verdadero creyente. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Quiero entender que si estas cosas abundan, como dice la Escritura en otra parte, en nosotros, si en nosotros abunda la humildad, podríamos decir la sencillez, la mansedumbre, la paciencia, si en nosotros abunda esta actitud de estar dispuesto a ser un soporte
soportándoos con paciencia los unos a los otros. Estas son las características de un siervo. Ahora, cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, cuando nosotros fácilmente salimos de nuestra casilla y reclamamos, entonces, ¿cómo es que la humildad, la mansedumbre, la paciencia, cómo es que está en nosotros? Pero si estas cosas abundan en nosotros, entonces el Señor nos puede utilizar. ¿Qué es la paciencia? Hemos dicho, la paciencia es la capacidad de sufrir silenciosamente, muchas veces, cosas injustas. Pero uno está dispuesto por amor al Señor a sufrir. Silenciosa y calladamente, pero hay alguien que sabe. Hay alguien que ve y hay alguien que dijo que de él es la venganza, es el juicio. Pero el que tiene paciencia, el que confía en el Señor, descansa totalmente en el Señor. Ahora, hemos dicho que la característica del verdadero creyente es la humildad, es la mansedumbre, es la paciencia, es la misericordia. ¿Y de quién podemos aprender todo esto? Y seguramente que los hermanos ya están pensando en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el Señor dijo algo muy interesante. Mateo capítulo 11, el verso 29. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está nuestro ejemplo por excelencia. Ahí está nuestro ejemplo supremo. Aquel que declaró que es manso y humilde de corazón. Aquel que se sometía voluntariamente a su Padre. Aquel que no abrió su boca cuando injustamente le estaban llevando hacia el Calvario. Aquel que no abrió su boca cuando le coronaron de espinas. Aquel que enmudeció frente a falsos acusadores y encomendó la causa a su Padre. Aquel que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino las tuyas. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto donde todo verdadero creyente debemos mirar. Una entrega, una sumisión total al Señor. Y saben, queridos hermanos, que la Escritura dice, y sabemos lo que dice la Escritura, que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero ahí tenemos a nuestro ejemplo por excelencia, a aquel que dijo, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la última frase dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiera Dios que en esta noche esta sea nuestra experiencia.
que después de llevar el yugo del Señor, después de aprender de Él la mansedumbre, la humildad de corazón, lleguemos a la experiencia de un descanso para nuestras almas. Un reposo, un descanso total, sabiendo que hay uno que ve y que está atento a todas las cosas. Queridos hermanos, simplemente este era el mensaje que quería transmitir hoy. Se ha hablado en estos días mucho sobre el tiempo que estamos viviendo y la importancia de un examen personal profundo a la luz de la Escritura. Y hoy hemos visto cuál debe ser la característica del andar del verdadero creyente. Entonces, humildad, mansedumbre, paciencia, misericordia. Si este toma el control de nuestra vida, entonces seremos útiles en las manos del Señor. Quiera Dios que nos revele Él mismo estas verdades a nuestros corazones. Que estas verdades puedan llegar a lo profundo de nuestro ser. Y me despido de todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por la atención y que el Señor bendiga su palabra.